Hoy 24 de noviembre, la Iglesia Católica recuerda a San Andrés Dung y compañeros, los 117 mártires de Vietnam, quienes consagraron su vida al anuncio del Evangelio y murieron víctimas del odio a la fe. La historia de la evangelización en los actuales territorios de Vietnam empezó en el siglo XVI. Misioneros provenientes de Europa llegaron a esas tierras con el deseo de anunciar la buena nueva entre los naturales y abrirles el camino de la salvación. Entre los vietnamitas fueron muchos los que acogieron con alegría el mensaje de Cristo. Sin embargo, en la medida en que el cristianismo se fortalecía e iba generando un mayor impacto en la vida social y la cultura, otros escogieron la ruta del repudio y la violencia en contra de los conversos. Especialmente los siglos XVIII y XIX fueron cruentos en este sentido, y la sangre de numerosos cristianos fue derramada. En el siglo XIX, los reyes Minh Mang y Tudung organizaron una larguísima persecución que duró décadas. En el año 1833, Minh Mang emitió una orden que prohibía la actividad misionera y obligaba a todo aquel que se reconocía cristiano a renegar públicamente de su fe, bajo amenaza de severos castigos, como la cárcel o la muerte. Ese gobernante y su sucesor pretendieron imponer el confucianismo de manera excluyente. Lo peor ocurrió a mediados del siglo antepasado, entre los años 1848 y 1860. Fueron proclamados hasta 6 edictos en esa época, acusando a los cristianos de conspiradores y representantes de intereses políticos foráneos. Esos 12 años representaron la radicalización de lo que ya venía pasando en Vietnam desde la llegada de los primeros evangelizadores en el siglo XVI. El resultado de estas medidas anticristianas y de casi 300 años de persecución fueron miles de vietnamitas y extranjeros, en su mayoría europeos, martirizados y asesinados. Entre ellos había un número mayor de obispos, sacerdotes y religiosos, pero también hubo muchos laicos. Paulatinamente, a lo largo del siglo XX, la Iglesia Católica, que hace todo lo posible por preservar la memoria de sus mártires, ha reconocido la santidad y la entrega de aquellos que murieron en Vietnam por odio a la fe. Es cierto que algunos pueden haber quedado en el anonimato, pero muchos otros han sido debidamente identificados y hoy integran la lista de los fieles cuyo testimonio fortalece a la Iglesia católica local y universal. Estos 117, encabezados por San Andrés Dung, que fue un sacerdote que murió el 21 de diciembre del año 1839, estos 117 mártires fueron canonizados por el Papa San Juan Pablo II en el año 1988. De ellos, 75 fueron decapitados, 22 fueron estrangulados, 6 fueron quemados vivos, 5 fueron condenados al desgarro de sus miembros y 9 murieron en la cárcel a causa de las torturas. Había entre este grupo 8 obispos, 50 sacerdotes, 59 laicos. La nacionalidad de la cual provienen estas personas, 96 eran vietnamitas, 11 españoles, 10 franceses. El estado religioso, porque en este grupo encontramos 11 eran dominicos, 10 pertenecían a la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, otros eran del clero local, más un seminarista. Y también podemos analizar el estado laical. Habían muchos que eran padres de familia, una madre, 16 catequistas, 6 militares, 4 médicos, un sastre, además campesinos,
pescadores y jefes de comunidades cristianas que no quisieron renegar de su fe. Los mártires de Vietnam sufrieron para traer el tesoro más grande que poseían, su fe católica. Honrémoslos en este día, que su testimonio no sea en vano, que su testimonio nos ayude a crecer cada día más en el amor a Dios y en la defensa de nuestra fe. Que Dios los bendiga.